Vamos a llamar a José Ignacio Aristondo, gran dermatólogo que nos va a ayudar a cuidar la piel de nuestros niños. José Ignacio, amigo del programa, gran hombre que explicas de maravilla. Y siempre que vienes es una maravilla escucharte. José Ignacio, ¿qué te parece? Bueno, o sea, este piropo que te he echado de primeras, ¿no? Rojo y todo. Y ahora vamos a ir ¿No te has puesto rojo? Un dermatólogo no se pone rojo nunca. No, el maquillaje que me habéis puesto ahí tapa todo. José Ignacio, cuéntanos, ¿cómo cuidamos la piel de nuestros niños? ¿Bien o mal? Yo creo que cada vez muchísimo mejor. Cada vez mejor. Eso sí es cierto. Vale. La diferencia de hace 20 años ahora es enorme. Primero porque antes era yo solo el que salía con estas cosas hace 30 años. Hoy en día es que estamos constantemente en la prensa, en la televisión con este tema y eso cala muchísimo. Pero sobre todo a los niños cada vez se tiene mucho más cuidado. Vamos a empezar con el sol. ¿Qué cuidados tenemos que hacer para un niño? Un cuidado típico. ¿Dependiendo de la edad da igual o no? Todas las edades? La piel de un niño es una piel inmadura, es muchísimo más sensible a casi todo, a lo que le pongas encima porque se absorba, al sol porque se puede quemar. Un bebé se te puede quemar en 10 minutos en el coche, sin más. Entonces, a un bebé de menos de 6 meses no hay que ponerle absolutamente nada, ropa, no un filtro solar. Se le pone ropa encima, la que sea, liviana, para que no se asfixie de calor, pero siempre la ropa. Sacarle de paseo pues a las primeras horas de la mañana, antes de las 10:30, o a la tarde después de las 5:30 o a las 6. ¿Llevarle a la playa? Ni hablar. Ni hablar. Esas edades se desaconseja, incluso más adelante. Entre los 6 meses y el año, se puede empezar a poner ya filtros solares, pero sobre todo pantallas físicas. ¿Qué es una pantalla física? Pues a diferencia de las pantallas químicas, las pantallas físicas, por su propio nombre, contienen algo que físicamente nos aísla de la luz ultravioleta del sol. Básicamente son el dióxido de titanio y el óxido de zinc. ¿Qué ocurre? Que para los adultos a veces no son muy agradables porque a partir de una cierta concentración blanquean un poco la piel. Pero eso los bebés no se van a quejar. Entonces, además, cada vez se están haciendo filtros de ese tipo con nanopartículas que hacen que no se absorba esa sustancia, pero que se mantenga muy bien y que sea muy cosmético en la piel. A partir del año ya podemos empezar a utilizar los filtros solares de los demás. ¿Cómo se pone un filtro solar? Lo dijimos la vez anterior. Pero hay que repetir está muy bien, José Ignacio, porque no es suficiente que lo digamos una vez, hay que decirlo constantemente. De nuevo. Claro. Hay que aplicar 2 veces seguidas. Lo ideal suele ser una vez en casa y cuando se llega al lugar donde se va a exponer, sea en la piscina, en la playa o en el monte, una segunda aplicación. De esa manera, el número del filtro, sea 20, sea 30, sea 50, se va a acercar a la realidad. Porque si nos damos una sola vez, hay que reducir en 1/3 o más la eficacia de ese filtro. Cada 2 horas hay que volver a aplicar el filtro porque va perdiendo eficacia por nuestra propia transpiración. Si nos bañamos, hay que aplicar a continuación. Y si hacemos ejercicio físico, también. En los niños de 1 año y un poco más, el filtro solar será siempre un complemento al filtro de la ropa. La visera, la ropa, lo que más pueda cubrir. ¿Hasta qué edad? Pues por lo menos hasta los 6 años. Porque no olvidemos, lo decimos los dermatólogos siempre, el 90% de los cánceres de piel, sobre todo el tipo melanoma, son debidos a 1 o 2 quemaduras solares antes de los 15 años. Es la época más peligrosa. Ahí es donde tenemos que estar muy encima de los niños. Doctor, una cosa, porque ahora está también muy de moda que los niños pequeños lleven esa especie como de traje que les sirve para el agua, que lleva una visera, que les tapa la nuca, esa zona tan... No sé si los ha visto porque van totalmente enfundados con un añito y es un traje que yo creo que les sirve... Una licra también a lo mejor... Como una licra de neopreno que les sirve para el agua, pero bueno, que están tapada la cabeza 100% y eso se ve mucho en las playas. Esa pantalla física de la que hablábamos, perfecto. ¿No? Además hay que fijarse en el etiquetado, cada vez hay más útiles físicos que tienen el filtro en la etiqueta. En la etiqueta, puesto por ejemplo, una sombrilla no es un filtro 100 total. Muchas de las sombrillas tienen un filtro 40, incluso alguna ropa. Y ese tipo de ropa tenemos que mirar también la etiqueta de la sombrilla. Sí, porque te dice qué número de filtro tiene. Pero eso es importante. La sombra quema, es decir, ¿sería conveniente ponerse crema también para protegerte del sol, aunque no te pongas al sol, aunque estés en la sombra? Porque a mí me ha pasado. Yo no soy de ponerme al sol, estoy en la sombra y con el aire de la playa o lo que sea, de repente me he quemado. Claro, porque no solo recibimos la luz del sol directamente, hay una buena parte que está reflejada en la superficie donde nos encontramos y además en la propia atmósfera es luz ultravioleta que está reflejándose. Nuestra atmósfera es azul, pero en cualquier otro planeta de nuestro sistema es negro. ¿Y los productos waterproof, o sea, realmente funcionan? O aunque uses waterproof, si sales del agua te tienes que volver a dar. Sí, completamente, eso sin duda ninguna. O sea, siempre, aunque ponga waterproof y que no, tú sales del agua y tienes que volver a embadurnarte. Habrá pequeñas diferencias entre si el recipiente que utilizas es una crema, que va a durar un poco más de tiempo, o es un spray. Últimamente han hecho incluso brumas, pero claro, evidentemente eso, la eficacia es de corta duración. Y yo tengo otra duda, porque en las mujeres se habla mucho del sol para sintetizar la vitamina D. Entonces, uno con protector solar
¿el sol hace el mismo efecto para esa vitamina D? ¿O conviene tomar el sol a veces también a horas que sean más leves, que no sean tan fuertes, sin el protección? protector? Porque lo de la vitamina D, como es algo que ya me toca. Igual saca el látigo el doctor Elisa. No lo sé. Con ese tipo de preguntas. Estoy conteniendo un... Vale, bien, voy a contestar a esto. Voy a poner un ejemplo antes de contestar. Y yo tuve una tía abuela, la tía Marichu, monja de clausura, que entró al convento con 20 años y murió con 90. No salió nunca del convento. Y yo lo único que le veía cuando íbamos a visitarle era la cara y las manos. Desde entonces en la consulta vi muchas monjas de clausura de conventos de Guipúzcoa, de Rentería, del otro lado, porque claro, se comunicaban entre ellas, ¿no? No conozco que entre las monjas de clausura haya casos de osteoporosis o casos de fracturas o problemas debidos a la carencia de vitamina D porque no se exponían al sol. Y ellas no salían a la huerta, ¿eh? La huerta iba una o el que hacía la huerta. Con eso te quiere decir que la cantidad de luz ultravioleta que recibimos de diario es suficiente. Es hartamente suficiente. Vale. 15, 20 minutos, media hora como mucho, de luz diaria en nuestra latitud. Si estuviéramos ahora en Oslo, estaríamos hablando quizás de otra manera distinta porque su horario de luz durante el invierno, que no es sol, luz, es 4 horas al día. Y allí, naturalmente, te proteges de otra manera frente a eso. De hecho, hay muchos ayuntamientos que te regalan una lámpara de rayos ultravioleta diciéndote que tengas 1 hora al día encendida para que puedas sintetizar un poquito más, pero son casos extremos, no podemos extrapolar. Es decir, la luz del día es suficiente. No hace falta estar expuesto al sol y menos sin protección. Y además a la siguiente latigazo. Exactamente. Eso, vestidos. No se sabe realmente cuál es la dosis mínima de vitamina D, porque un estudio hecho en la Universidad de Canarias resulta que entre los mayores de 60 años el 87% no llegaba a esa dosis que se considera mínima y entre los estudiantes de la Universidad de La Laguna me parece que era el 67%, lo que es una barbaridad, no puede ser así. Bueno, pues con eso estamos con la historia de la vitamina D, venga a suplementar. Parece muy bien que a los niños recién nacidos se les dé, por ejemplo, todos los niños que toman pecho, es bastante corriente que los pediatras les recomienden añadirle un poco de vitamina D. Las leches preparadas lo tienen todas ya y además en gran cantidad. Los mayores de 65 años. Bueno, no es lo mismo un señor que vive en una residencia de ancianos que no sale prácticamente fuera porque sus condiciones no le permiten que uno que pasea y anda en la calle. Claro, igual, llevado a estos extremos, la vitamina D sí sería interesante, pero no se recomienda, y Osakidetza no recomienda hacer un cribado general en todo el mundo qué índice de vitamina D tiene porque parece ser que no tiene utilidad. Doctor, ¿contra el sol también podemos prevenir dando alimentación específica a nuestros hijos? No. ¿Qué opina usted de la Universidad de Berkeley? Que es una universidad que tiene fama, lo que supongo que en la Universidad de Berkeley hay muchos intereses creados. El de la alimentación nos ha hablado de los lobbies. Aquí estamos en contra totalmente de la Universidad de Berkeley. Doctor, vamos a hablar ahora de picaduras, que también son muy molestas para nuestros hijos. ¿Cómo son de graves? ¿O depende del insecto, más o menos graves, ¿no? Para los niños. La información que se ha dado aquí antes de que yo pasara es una información perfecta, está muy bien hecha, así que hay muy poquito que añadir sobre eso. En el caso de las medusas únicamente, que si hay tentáculos adheridos a la piel, habría que quitar esos tentáculos siempre con agua de mar, nunca, como se ha dicho ahí, con agua dulce, quitar los tentáculos con unas pinzas, no frotar con nada porque puedes hacer liberar más todavía el veneno que tiene la medusa. Las picaduras de insectos, por ejemplo, de mosquitos, de abejas, de... No se ha hablado de los repelentes. No. Bueno, pues antes de... Es hora, por lo tanto. Antes de curar, podemos prevenir también, ¿no? Sabemos que los mosquitos pican sobre todo por el atardecer y hacia la noche, y son las hembras las que pican además. No lo he puesto yo, es así. Entonces, hay un montón de repelentes que se venden, ¿verdad? Empezaremos por los que no sirven para nada. Pulseras, aparatitos que se enchufan, tomar vitamina B1, eso no sirve para nada. ¿Lo de los ultrasonidos esto no funciona? Lo del teletienda, ¿no? El 58. Ahí estás, ya sabéis, lo que compraste y no sirve para nada y encima ocupa un enchufe. Siga, doctor. Pero hay sí repelentes químicos que se pueden aplicar encima. Algunos son más eficaces que otros. El eficaz realmente de todos es el DEET, que viene en concentraciones muy variables, desde menos del 10% hasta el 30%. Más no es necesario porque no se aporta ningún valor añadido. En los niños pequeños, pues hombre, antes de los 2 meses jamás un repelente. Y después, pues empezando por cubrirle con ropa todo lo que se pueda cubrir a esas horas y dándole en las zonas que tiene descubiertas. ¿Funcionan? Pues mira, en concentraciones del 10% el DEET te protege durante 2 horas. Y en concentraciones del 30% hasta 5 horas, que es mucho. Doctor, ¿las pegatinas que se pegan a la ropa que últimamente están de moda?
No valen para nada. absolutamente nada. El 58. Quizás estas pegatinas vienen de la Universidad de Berkeley. No, Seguramente. Pero el agua, ¿os acordáis de aquellos filtros para el agua magnética? Sí. Que la gente ponía en los grifos porque, pues, está majadería de ese tipo. Y, doctor, Y aquello que se pegaba en las suelas de los zapatos. Respecto al tema de debajo las del pie. picaduras, que hay mucha gente que dice, es que a mí me pican todos, pues a mí no me ha picado ninguno. Y la gente dice, si yo tengo la sangre más dulce, que No, hay una... me ha sorprendido unas lo del azúcar que han dicho ahí. Vamos a ver, los mosquitos, aparentemente, no soy un científico en ese aspecto, soy dermatólogo solo, les atrae sobre todo el dióxido de carbono que expelemos al respirar y... ahí está. Y el ácido láctico con el sudor. Entonces, sí parece que hay algunas personas que genéticamente, en su respiración, al expeler el aire, expelen un aire que tiene más dióxido de carbono que otros. Desde ese punto de vista, esos sí serían más susceptibles de que les picaran. Es cierto. Y hay una pequeña variante sobre añadida. Pues de los que nos están viendo ahora habrá un 16% de atópicos. Me han oído en la consulta muchísimas veces estas cosas. El atópico es una persona que reacciona con exageración frente a estímulos que para los demás son normales. Bien, pues claro, en la misma picadura pequeña, igual no de un gran mosquito de esos, un tigre, ¿no? En un atópico va a provocar generalmente abones más grandes que en el que no es atópico. Eso no es que tenga más predisposición, es que ellos reaccionan con más exageración. ¿Y por qué rascarse es malo? Porque a mí eso sí que me parece alucinante. ¿Cómo le dices tú a un chiquillo, no te rasques? O a Si es un que los adulto. adultos somos los primeros O sea, que porque nos a mí me pica rascamos. Son y dos no cosas puedo. distintas. A un niño no le puedes decir, porque no controla, le puedes ayudar un poquito teniendo la loción mágica del verano. ¿Qué? Todos los que nos vamos de vacaciones por ahí con niños, deberíamos de llevar en un frasquito una mezcla de al 50%, o vinagre o amoníaco con agua. Sí. Cerrado y en la bolsa. Funciona. Y funciona. En cuanto le ha picado, le das un poquito con aquello y va a mejorar el picor bastante. Funciona. ¿Por qué no hay que rascar? Muy sencillo, frente a la picadura que nos hace el insecto, va a introducir unas 6 sustancias químicas para que pueda seguir absorbiendo sangre, que no necesita para alimentarse. Para necesita los para la huevos. reproducción, claro. Es vicio. Bien, pues nuestro organismo No, es para sus vicio. huevos. se defiende frente a eso liberando histamina. Si tú te rascas, ¿qué estás haciendo? Expandiendo la histamina alrededor, por lo que aumentas más todavía. Doctor, ha sido un auténtico placer tenerle una vez más en nuestro plató y volverá, ¿eh? Una cosa podemos decir. Ah, sí, claro. Las garrapatas. No se habla de las garrapatas. Y aquí no es muy frecuente, pero cada vez hay más. Yo tengo perro y este año no, pero en otros años, en Nulia, que es donde ando habitualmente, hago una garrapata hemos cogido. Esas garrapatas también pueden ir a los niños. Bien, la garrapata está muy de moda y en Francia hay un gran debate sobre este tema porque puede producir una reacción que se llama síndrome de enfermedad de Lyme. Bien, ¿qué es el Lyme? Pues en principio, que no se alarme nadie, solo el 1% aproximadamente de los que son humanos, que son picados por las garrapatas, van a desarrollar esa enfermedad. El resto no. Y aquí la garrapata que tenemos nosotros, la Ixodes ricinus, parece ser que transmite muy poco. Pero, primero, para quitar una garrapata, con unas pinzas, tirar fuertemente y hacia arriba, no girarla ni hacia los lados. Si la cabeza se queda allí, no pasa nada, se caerá sola. Segundo, fijarse dónde ha habido la picadura. Si la garrapata ha estado, calculando dónde ha podido coger, entre 24 y 48 horas, ahí hay que tener mucho más precaución. Si se ha encontrado antes, el riesgo es mucho más pequeño. Si donde se ha picado, hay que estar pendiente unas semanas después, aparece un anillo rojo, que además se va extendiendo un poquito, un tema crónico, hay que ir al dermatólogo rápidamente y comunicarle que ha habido aquello porque hay que poner un tratamiento con antibióticos por lo menos durante 15 días, determinados antibióticos. ¿Por qué? Porque de esa forma evitaremos el síndrome o la enfermedad de Lyme, que es un proceso multiorgánico en el que puede haber trastornos en el corazón, en el sistema nervioso, con parálisis, en el sistema neurovegetativo, con dolores articulares. Si después de una picadura con garrapata, o que no hemos encontrado a un niño o alguien en casa, tiene una especie de gripe a las 2 semanas, o un poco después, hay que sospechar que algo de eso hay. Eso también es importante. Doctor, fuerte aplauso para usted. Me levanto para despedirle. Muchísimas gracias por venir, ¿eh? Ha sido un placer.